Bienvenidos a su canal favorito, donde la pasión turca y el amor verdadero siempre encuentran un lugar para brillar. ¡Qué emoción tenerlos de nuevo por aquí! Hoy prepárense porque vamos a hablar de algo que sé que muchísimos de ustedes han estado esperando, deseando, casi rogando por ello. Sí lo adivinaron, o tal vez ya lo vieron en el título, pero igual quiero mantener el suspenso un poquito más. Caraguinho. Hoy nos sumergiremos de lleno en el torbellino de rumores, las pistas ocultas, las señales sutiles y las esperanzas renovadas que rodean a una de las parejas más queridas y aclamadas de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense para un viaje lleno de emociones, análisis profundo y sobre todo, mucha pasión, porque hoy vamos a desentrañar la verdad detrás de los rumores de su posible reencuentro. ¿Será que el destino, o mejor dicho los guionistas, están conspirando para volver a unir estos dos corazones en la pantalla? Vamos a descubrirlo juntos. Pero antes de empezar a desmenuzar cada detalle, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán todo lo que necesitan saber sobre sus series turcas favoritas, los actores más guapos, los dramas más intensos y por supuesto, las noticias más jugosas del mundo del espectáculo turco. Así que no se pierdan ni un solo vídeo, activen la campanita de notificaciones y sean parte de esta gran familia. Ahora sí, empecemos. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir es innegable. Desde que los vimos juntos por primera vez en la exitosísima serie Erkencikus, Pájaro Madrugador, nos enamoramos de su romance en la pantalla, de sus miradas cómplices, de sus sonrisas contagiosas y por supuesto, de la intensidad palpable que existía entre ellos. Kandibit y Sanem se convirtieron en sinónimos de amor verdadero, de pasión desenfrenada y de una conexión que trascendía la pantalla. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no suspiró con cada escena romántica, con cada beso robado, con cada abrazo apasionado? La serie fue un éxito arrollador a nivel mundial, catapultando a Can y a Demet al estrellato internacional y consolidándolos como una de las parejas más queridas y populares del momento. El mundo entero se rindió ante su encanto y sus fanáticos, con la esperanza a flor de piel, anhelaban que su amor traspasara la ficción y se hiciera realidad. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad a veces es diferente a lo que vemos en la pantalla. Después del final de Erkencikus, Can y Demet tomaron caminos separados, enfocándose en sus propios proyectos profesionales y dejando atrás, al menos públicamente, cualquier posibilidad de un romance en la vida real. Esta noticia, por supuesto, devastó a sus fanáticos, quienes se negaban a creer que el amor que habían visto en la pantalla era solo una ilusión. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde, y los fanáticos de Can y Demet nunca dejaron de creer en un posible reencuentro. Durante años han analizado cada entrevista, cada publicación en redes sociales, cada comentario en busca de alguna pista, alguna señal, que indicara que el destino aún tenía planes para ellos. Y ahora, parece que esos sueños podrían estar a punto de hacerse realidad. En las últimas semanas, los rumores sobre un posible reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir se han intensificado, alimentados por una serie de eventos y declaraciones que han despertado la ilusión de sus seguidores. Varios medios de comunicación turcos han publicado notas afirmando que ambos actores estarían en conversaciones para protagonizar una nueva serie juntos. Y aunque aún no hay nada confirmado, la sola posibilidad ha generado un revuelo enorme en las redes sociales y en los foros de fanáticos. Una de las pistas más importantes que ha alimentado estos rumores es la reciente declaración de un reconocido productor turco, quien afirmó estar trabajando en un proyecto que reuniría a dos de las estrellas más grandes del país. Aunque no mencionó nombres, muchos interpretaron que se refería a Can y a Demet, considerando su enorme popularidad y el impacto que tuvieron juntos en Erkencikus. Profundicemos un poco más en esta declaración. Se dice que este productor, cuyo nombre aún se mantiene en secreto para no comprometer las negociaciones, tiene una reputación intachable en la industria. Sus producciones siempre se caracterizan por la calidad, la innovación y la capacidad de conectar con el público a nivel emocional. Que él esté detrás de este proyecto añade aún más peso a los rumores y genera una gran expectación. Además, algunos medios han reportado que Can y Demet han sido vistos en el mismo lugar al mismo tiempo en varias ocasiones en las últimas semanas. Si bien no hay fotos ni vídeos que confirmen estos encuentros, la sola mención de su proximidad ha sido suficiente para encender la pasión de sus fanáticos. Estos avistamientos, aunque no confirmados visualmente,
Han sido descritos por fuentes anónimas como encuentros casuales en restaurantes exclusivos de Estambul e incluso en gimnasios de renombre frecuentados por celebridades. La falta de pruebas contundentes solo ha alimentado la imaginación de los fans, que han tejido todo tipo de teorías sobre la naturaleza de estas reuniones. ¿Estarán discutiendo el proyecto en secreto? ¿O simplemente se están poniendo al día como viejos amigos? Otro factor que ha contribuido a alimentar los rumores es el hecho de que ambos actores están actualmente solteros. Demet terminó recientemente su matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç, mientras que Can también está soltero desde hace algún tiempo. Esta situación sentimental ha hecho que muchos crean que están más abiertos a la posibilidad de un nuevo romance, ya sea en la vida real o en la pantalla. La ruptura de Demet con Oğuzhan fue un golpe duro para muchos, ya que parecían una pareja muy enamorada. Sin embargo, la noticia de su soltería fue recibida con una mezcla de tristeza y esperanza por los fans de Can, como se les conoce cariñosamente. La idea de que Demet esté disponible sentimentalmente ha reavivado las ilusiones de un posible romance con Can, tanto dentro como fuera de la pantalla. Por supuesto, también hay quienes se muestran escépticos ante estos rumores, argumentando que son solo estrategias de marketing para generar expectación y mantener a los fanáticos enganchados. Después de todo, Can y Demet son dos de las figuras más cotizadas de la televisión turca, y cualquier noticia relacionada con ellos genera un enorme interés mediático. Es comprensible que algunos piensen que todo esto es una campaña publicitaria orquestada para promocionar un futuro proyecto, ya sea una serie, una película o incluso una marca comercial. La industria del entretenimiento es experta en crear expectación y mantener al público en vilo, y no sería la primera vez que se utilizan rumores y especulaciones para generar interés. Sin embargo, incluso los más escépticos reconocen que la química entre Can y Demet es algo especial, algo que no se ve todos los días. Y es precisamente esa química, esa conexión única, lo que ha mantenido viva la esperanza de sus fanáticos durante todos estos años. La química en pantalla es algo que no se puede forzar. O se tiene o no, y en el caso de Can y Demet, la química es innegable. Su conexión era tan fuerte que muchos llegaron a creer que su amor era real, incluso fuera de la pantalla. Esta química es un activo invaluable que cualquier productor querría aprovechar, y es uno de los principales motivos por los que la idea de un reencuentro genera tanta expectación. Pero, más allá de los rumores y las especulaciones, ¿qué es lo que realmente sabemos sobre un posible reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir? Vamos a analizar la situación desde diferentes perspectivas para tratar de llegar a una conclusión. En primer lugar, es importante tener en cuenta que ambos actores han manifestado en el pasado su agradecimiento y cariño hacia el otro. Han reconocido la importancia que tuvo Erkenci en sus carreras y han elogiado el talento y la profesionalidad de su compañero de trabajo. Estas declaraciones, aunque pueden ser interpretadas como simples formalidades, sugieren que existe un respeto y una admiración mutua entre ellos. En varias entrevistas, tanto Can como Demet han hablado con cariño de su experiencia trabajando juntos en Erkenci. Han destacado la buena relación que tenían en el set, la facilidad con la que se entendían y el respeto que se profesaban mutuamente. Estas declaraciones, aunque puedan parecer insignificantes, son importantes porque demuestran que no hay animosidad entre ellos y que estarían dispuestos a considerar la posibilidad de trabajar juntos de nuevo. En segundo lugar, hay que considerar el factor del tiempo. Han pasado varios años desde el final de Erkenci y ambos actores han tenido tiempo suficiente para madurar, crecer y evolucionar tanto personal como profesionalmente. Es posible que ahora, con una perspectiva diferente, estén más abiertos a la posibilidad de trabajar juntos de nuevo. El tiempo puede cambiar muchas cosas. Las prioridades cambian, las perspectivas cambian y las personas cambian. Después de varios años dedicados a sus propios proyectos, tanto Can como Demet podrían estar buscando nuevos desafíos y nuevas oportunidades. La idea de trabajar juntos de nuevo con la madurez y la experiencia que han adquirido a lo largo de los años, podría ser muy atractiva para ambos. En tercer lugar, es importante analizar los proyectos actuales de ambos actores. Can Yaman ha estado trabajando en varios proyectos internacionales, incluyendo series en Italia y Hungría. Demet Özdemir, por su parte, ha protagonizado varias películas y series en Turquía, consolidando su posición como una de las actrices más populares del país. Si bien ambos tienen agendas muy apretadas, no es imposible que puedan encontrar un hueco para trabajar juntos en un nuevo proyecto. La agenda de ambos actores es un factor crucial a tener en cuenta.
Can ha estado trabajando en proyectos fuera de Turquía, lo que significa que ha tenido que pasar mucho tiempo lejos de su país natal. Demet, por su parte, ha estado muy ocupada con proyectos locales. Para que un reencuentro sea posible, ambos actores tendrían que encontrar un hueco en sus agendas y estar dispuestos a comprometerse con un proyecto que les permita trabajar juntos. En cuarto lugar, hay que tener en cuenta el factor económico. Un reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir sería un bombazo mediático, generando una enorme expectación y atrayendo a una gran audiencia. Esto, por supuesto, se traduciría en grandes beneficios económicos para todos los involucrados, desde los productores hasta los patrocinadores. En un mundo donde el dinero juega un papel importante, este factor no puede ser ignorado. El factor económico es innegable. Un proyecto protagonizado por Can y Demet generaría enormes beneficios para todos los involucrados. Las cadenas de televisión, las productoras, los patrocinadores y, por supuesto, los propios actores, se beneficiarían de la enorme expectación que generaría un reencuentro. El dinero no lo es todo, pero en la industria del entretenimiento es un factor muy importante a tener en cuenta. En quinto lugar, y quizás lo más importante, hay que considerar el factor de los fanáticos. La demanda de un reencuentro entre Can y Demet es abrumadora. Sus fanáticos han demostrado su lealtad y pasión a lo largo de los años, y están desesperados por verlos juntos de nuevo en la pantalla. Las productoras y los canales de televisión son conscientes de este fenómeno y, en muchos casos, intentan satisfacer las demandas de su audiencia. El poder de los fanáticos es inmenso. Son ellos los que consumen los productos, los que generan expectación y los que mantienen viva la llama de la esperanza. Las productoras y las cadenas de televisión son conscientes de esto y, en muchos casos, intentan satisfacer las demandas de su audiencia. Si los fanáticos quieren ver a Can y Demet juntos de nuevo, es muy probable que alguien intente hacer realidad ese sueño. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Veremos a Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo en la pantalla? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Como hemos visto, hay muchos factores que juegan a favor de un reencuentro, pero también hay algunos obstáculos que superar. Sin embargo, una cosa es segura, la esperanza está ahí. Los rumores son cada vez más fuertes, las pistas son cada vez más evidentes, y la pasión de los fanáticos sigue más viva que nunca. Así que por ahora, solo podemos esperar y seguir atentos a las noticias. Y mientras tanto podemos revivir los mejores momentos de Can y Demet en Erkencikus, soñar con su posible reencuentro y seguir creyendo en el poder del amor verdadero, tanto en la pantalla como en la vida real. Porque al final, el amor es lo que mueve el mundo, y la química entre Can Yaman y Demet Özdemir es un claro ejemplo de ello. Profundicemos aún más en lo que significaría un reencuentro para sus carreras individuales. Para Can, regresar a Turquía con un proyecto de esta magnitud podría ser una forma de reconectar con su público local y demostrar su crecimiento como actor después de su incursión en el mercado internacional. Demet, por su parte, podría consolidar aún más su posición como una de las actrices más importantes de Turquía, atrayendo a una audiencia global y demostrando su versatilidad en un nuevo papel junto a Can. Además, es importante analizar el tipo de proyecto que podría reunir a Can y Demet. ¿Sería una comedia romántica similar a Erkencikus, que capitalice su química y su encanto natural? ¿O se atreverían a explorar un género diferente como un drama o un thriller, para mostrar su capacidad de asumir roles más complejos y desafiantes? La elección del género y la trama sería fundamental para el éxito del proyecto y para satisfacer las expectativas de los fanáticos. Otro aspecto crucial a considerar es la participación de otros actores y creativos en el proyecto. ¿Quién sería el director? ¿Quién escribiría el guión? ¿Qué otros actores formarían parte del elenco? La calidad del equipo detrás de cámara sería fundamental para garantizar que el proyecto sea un éxito y que cumpla con las expectativas de los fanáticos. Y no podemos olvidarnos del impacto que tendría un reencuentro en las redes sociales. La noticia generaría una ola de entusiasmo y actividad en las redes sociales, con fanáticos de todo el mundo compartiendo su emoción, creando fanart y organizando campañas para apoyar el proyecto. Las redes sociales se convertirían en un hervidero de actividad y en una poderosa herramienta de promoción para la serie. En definitiva, un reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir sería mucho más que una simple reunión de dos actores populares. Sería un evento mediático de gran magnitud, un fenómeno social que generaría un impacto cultural y económico significativo.
La esperanza está ahí, la pasión de los fanáticos es palpable y los rumores son cada vez más fuertes. Solo el tiempo dirá si este sueño se hace realidad, pero mientras tanto podemos seguir soñando con ver a Khan y Demet juntos de nuevo en la pantalla. Así que mi gente hermosa, hasta aquí llegamos hoy con este vídeo lleno de rumores, especulaciones y mucha esperanza. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que esto es solo una opinión basada en información que ha salido a la luz pública, pero la última palabra la tienen Khan y Demet. Resumiendo un poquito todo lo que hablamos hoy, exploramos la increíble química entre Can Yaman y Demet Özdemir, el fenómeno que crearon con Erkenci Kuş, la esperanza inquebrantable de sus fanáticos por un reencuentro, y analizamos los rumores y las posibles señales que apuntan a que este sueño podría hacerse realidad. Vimos cómo los medios turcos han alimentado esta ilusión, las declaraciones de productores y allegados, y el impacto que tendría un proyecto juntos a nivel económico y de audiencia. Al final concluimos que aunque no hay nada confirmado, la esperanza sigue viva y debemos estar atentos a las próximas noticias. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido sobre sus series turcas favoritas. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Khan y Demet deberían volver a trabajar juntos? ¿Qué tipo de serie les gustaría verlos protagonizar? ¿Son de los que creen en el amor verdadero o piensan que todo es solo una estrategia de marketing? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares que también son fanáticos de Khan y Demet, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias por su apoyo, los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.